Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos como todas las semanas compartiendo mi columna. En esta ocasión les voy a hablar sobre el quinto informe de gobierno, pero les voy a hablar de los claroscuros. Es importante que conozcamos las cosas buenas, pero también las cosas que están pendientes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues tenemos buenas noticias. Digamos que a 5 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su llegada a la presidencia de la República, los avances obtenidos pues resultan innegables. Son muchísimos, muchísimos los avances y los cambios. Pero uno de los éxitos más relevantes de su gestión es haber sacado de la pobreza a 5.1 millones de personas, pero también la radical reducción de la desigualdad, la disminución impresionante que hemos podido observar en estos últimos tiempos, incluso a pesar de la pandemia que vivimos y del impacto que han tenido todas las economías en el mundo por la guerra Ucrania-Rusia. Eh, con respecto al rubro de economía, en términos de los avances que nos presenta este quinto informe de gobierno del presidente, pues podemos comentar varias cuestiones. La primera, y también de suma importancia, tiene que ver con el incremento del salario mínimo en un 88%. Sin duda, esta operación pues disminuye la brecha salarial, pero al mismo tiempo derrumba aquel mito de que no se aumentaba el salario mínimo porque esto seguramente impactaría en el aumento de la inflación. Con lo que sucedió en estos últimos años del aumento al salario mínimo, se mostró que eso era un mito, que era una mentira, que en la medida en que se aumenta el salario de la gente trabajadora, en esa medida también se aumenta el consumo. Y si se aumenta el consumo, pues también se aumenta la necesidad de la producción y por lo tanto todas las partes salen beneficiadas. Entonces, en este sentido, el incremento del salario en un 88% es una gran noticia. Eh, pero también tenemos un importante crecimiento de la inversión extranjera directa que las cifras que se presentan muestran máximos históricos. Esto también es muy importante, porque la inversión había venido disminuyendo y sobre todo en el contexto de la pandemia. Eh, Otro elemento que vale la pena resaltar es la creación de 4.8 millones de empleos, lo que supera la cifra alcanzada en los últimos sexenios. Con Enrique Peña Nieto tuvimos 2.6 millones y con Calderón 3.5 millones. Otro elemento sumado a esta cuestión económica tiene que ver con la reducción de las comisiones que cobran las AFORES a los trabajadores. Se logró una disminución para que el monto sea muchísimo menor. Esto también es muy importante. Y al mismo tiempo se dio la eliminación del llamado outsourcing, que digamos era una cuestión que lastimaba muchísimo a las y los trabajadores. Y luego, con respecto a la infraestructura, pues también tenemos grandes logros, ¿no? Sin endeudamiento, digamos, el gobierno ha logrado invertir, digamos, tenemos el gran proyecto insignia, que es la construcción del Tren Maya, ¿no? Se trata de un proyecto de infraestructura de transporte de 1,552 kilómetros que atravesará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que va a beneficiar sin duda el desarrollo de la región y al mismo tiempo va a elevar la calidad de vida de la gente que vive en esa región. Lo ha dicho muchísimas veces el presidente, que se trata de una inversión que trata de equilibrar las desigualdades que hay en este país de crecimiento. Durante muchos años, durante toda la etapa del neoliberalismo, durante casi 40 años, el crecimiento estuvo fundado en el norte y en el centro y se abandonó al sur. Entonces, con esta inversión importante de infraestructura,
lo que vamos a tener es un equilibrio muy importante, es un importante logro también. Pero eso no es todo en cuanto a la infraestructura. Hay muchísimos más proyectos, pero bueno, a manera nada más de enunciación, me referiré también a la construcción del tren transísmico y el tren interurbano que llevaba por nombre CDM de la Ciudad de México, Toluca, ¿no? Para los chilangos, ¿no? Pero ahora, hoy en la mañana, el presidente señalaba que pues ahora se va a llamar el, el insurgente, ¿no? En homenaje al padre de la patria, a Hidalgo. Otra parte también tenemos la refinería de Dos Bocas, ¿no? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, solo por mencionar algunas obras insignia de la 4T. Y por supuesto, no podemos dejar de lado un triunfo histórico relacionado con la elevación a rango constitucional de los programas sociales que se lograron en este periodo, en el periodo de la administración del presidente López Obrador. Sin duda se trata de un avance sin precedentes en términos del reconocimiento de los derechos sociales. Es decir, deja de ser una dádiva de los gobiernos para convertirse en un derecho. Las personas tienen ese derecho y es un derecho universal. ¿Qué significa esto? Que no depende de que yo esté afiliada a un partido político o que sea simpatizante de un candidato o que en las campañas políticas se realicen ciertas cuestiones y que entonces yo tenga que ir de acarreado para que me den mi programa. No, se trata de un derecho universal al que todas y todos tenemos derecho. Eh, en realidad es un triunfo histórico. Y en este sentido, en este terreno, pues otra vez uno de los programas más importantes es la pensión de adultos mayores. Actualmente, 11.5 millones de personas de adultas mayores reciben esta pensión universal, eh, que será incrementada en 2024 en un 25%. Por otro lado, podemos, según los resultados que presentó el Ceneval y el INEGI, tenemos que más del 70% de las familias en este país son beneficiarias al menos de un programa. Por otro lado, reciben becas 12 millones de estudiantes y más de 2.5 millones de jóvenes pertenecen al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Asimismo, tenemos pues apoyos para personas con discapacidad, madres solteras, campesinos, niños y niñas, en fin, hay un conjunto de sectores de poblaciones que reciben estos programas sociales. Y aunque no voy a profundizar mucho en el tema de la educación y de la salud, también podemos ver avances importantes. Se han creado un conjunto de universidades a las que llevan por nombre Benito Juárez, que han involucrado a más de 60,000 estudiantes que tienen hoy acceso a la universidad, pero sobre todo lo importante es que estas universidades están situadas en zonas, en municipios, en estados que resultan, digamos, estratégicos para las personas que están en esos lugares, porque como siempre había sucedido, la educación, la salud estaba centralizada. Y hoy existen muchísimas universidades a las que tienen acceso chicas, chicos, jóvenes, estudiantes para continuar sus estudios universitarios. Y con respecto a la salud, pues también hay una importante reconfiguración de las instituciones para que todas aquellas personas que no tenían acceso al IMSS, al ISSSTE, digamos, a las instituciones de salud del Estado, pues puedan acceder a través del IMSS Bienestar. En esto también hay importantes avances que seguramente tendremos una síntesis importante cuando concluya el gobierno de López Obrador con respecto a la salud.
Sin duda, los logros alcanzados durante estos 5 años de la gestión del presidente son muy importantes y no se pueden regatear, a pesar de que, por supuesto, los opositores están dispuestos a no reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho, pero en una cosa en la que sí estamos de acuerdo es que a pesar de todos estos avances, también hay cuestiones que no se han logrado, ¿no? Y en ese sentido es importante señalar 2 problemas importantísimos que aún están pendientes. Y este es el problema de la inseguridad y el problema de los desaparecidos. Eh, Sin duda, detener la dinámica de violencia desatada por el gobierno de Felipe Calderón es una tarea que requiere un esfuerzo muy complejo. La desaparición forzada y la violencia que entraña está vinculada a una red de negocios referidos a la trata de personas, de órganos, de esclavitud moderna y mil etcéteras. Y en estos negocios, sin duda, participan grandes consorcios internacionales con la anuencia de gobiernos en todas partes del mundo. En este sentido, no estamos hablando de un problema local. No debemos de pensar que deteniendo la inseguridad en México, con eso vamos a lograr controlar esa violencia y las desapariciones. No, porque se trata de un negocio, de una nueva forma de acumulación de capitales, de riqueza, que transita por un camino distinto y en el que están involucrados todos los gobiernos y todos los países del mundo. Entonces, al no tratarse de un problema local, no se puede resolver con la creación de una Guardia Nacional o fortaleciendo a las fuerzas militares. Se trata de un problema más grave porque estamos ante una estructura delictiva global que exige crear mecanismos de colaboración transestatal, es decir, es necesario que los gobiernos comiencen a trabajar en colaboración con otros estados nacionales, de tal manera que haya una vinculación de observación y de respuesta en cuanto a sociedad, a gobierno, a, a las diferentes instancias que configuran, digamos, un Estado, necesitan involucrarse para resolver este problema. Por supuesto que el gobierno de López Obrador intentó empezar a crear esos lazos. Incluso por eso es su próxima visita ahora a Colombia, su visita a Chile, pero evidentemente no tendrá tiempo para articular un mecanismo de esta naturaleza. Se necesita mucho tiempo y otras condiciones. Esto significa que esta tarea quedará pendiente para el gobierno por venir. Y bueno, sin duda es importante señalar para concluir mi comentario de esta semana, es que aunque en verdad el actual gobierno no reprime, no viola los derechos humanos, también es cierto que va a dejar pendiente esta tarea complicada de resolver la inseguridad y la violencia en nuestro país. Así, los claroscuros del quinto informe de gobierno. Muchísimas gracias y espero verlos por aquí la próxima semana.